Bueno, arrancamos entonces. María Laura, te doy la palabra y después iniciamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Quiero darles la bienvenida como directora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que es una institución de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional del Nordeste. Y en esta oportunidad estamos presentando y acompañando a la organización del tercer panel Pensando la Alteridad en diversos tiempos y espacios, una mirada interdisciplinaria. Bueno, esta es una actividad muy grata que viene desarrollando la línea de investigación denominada Estudios Lingüísticos, Socioculturales y Etnohistóricos sobre pueblos del Gran Chaco sudamericano. Es una línea que viene trabajando más o menos hace 1 año y medio, que se enmarca dentro de las distintas líneas de investigación del IGI y está coordinada por la doctora Belén Carpio y también está integrada por los doctores Raúl González y Fernando Ruchesi, que son 2 lingüistas, un medievalista, pero que han encontrado caminos para el diálogo, para interpelarse cuestiones similares, y en función de eso han creado esta línea muy interesante. Y ya el año pasado realizaron 2 paneles, siempre sobre esta cuestión de la alteridad, que han tenido mucha repercusión, mucha participación, han invitado a expositores de universidades de Estados Unidos, de Buenos Aires, del sur, con quienes dialogan permanentemente. Y en esta oportunidad tenemos también la participación de investigadores y becarios de nuestro instituto y de invitados especiales. Quiero saludar especialmente al doctor Daniel Chao, uno de los disertantes, investigador de nuestro instituto, también al magíster Franco Pasarelli, becario doctoral también de nuestro instituto, y a la invitada especial, doctora Cecilia Quevedo, del Instituto de Estudios de Comunicación, Expresión y Tecnologías de CONICET y Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, estos eventos han sido muy significativos porque promueven la reflexión en torno a la alteridad. Y lo bueno es que se pudieron cruzar ya en estos 3 eventos líneas vinculadas a la lingüística, la antropología, la historia, la comunicación. Entonces, realmente han sido jornadas de mucho debate y de mucha discusión. Son sobre todo jornadas, lo dirán luego los organizadores, que están pensadas para los estudiantes también, ¿no? Para lograr esa co-construcción del conocimiento en torno a esta temática tan interesante. Entonces, bueno, en principio saludarlos, agradecerles que realicen estas actividades que son tan significativas para nuestro instituto y desearles el mayor éxito en la discusión, en el debate y en los resultados de esta jornada. Así que los saludo y los dejo con el doctor Raúl González, que va a ser el coordinador de este simposio. Bueno, muchas gracias María Laura por la presentación y por la introducción. Bienvenidos y bienvenidas entonces al tercer panel, que bueno, la idea es que un poco se convierta en un clásico en el sentido de que se sigan generando, ¿no?, este tipo de paneles sobre este tema de alteridad, que bueno, es una categoría amplia que nos permite también trabajar, digamos, y convocar a investigadores e investigadoras de distintas disciplinas, como ya han sido los 2 primeros y como es este tercero también, ¿no? Trabajar siempre en la interdisciplina, en la articulación entre los distintos enfoques y miradas que tienen que ver con la alteridad. Así que bueno, hoy tenemos a 3 colegas y amigues que bueno, nos van a presentar también distintos temas sobre lo que tiene que ver con la alteridad. Así que bueno, contentos, felices de poder desarrollar una vez más este panel. Y sin más, voy a dar paso entonces a las exposiciones. Cada expositora va a presentar su trabajo durante 20-25 minutos. Y después vamos a abrir al final una lista de un espacio de preguntas o de intercambios. Quien quiera expresar oralmente abre su micrófono y pregunta, o si no, por ahí si no puede hablar o son tímides, lo ponen en el chat también y escriben pregunta, entonces yo la retomo de ahí y se la hago a quien esté dirigida. También esa es otra opción, o ponen en el chat o abren el micrófono directamente. Así que bueno, vamos a dar paso a la primera exposición. Vamos a escuchar a Daniel Chao, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos, especialista en Historia Regional por la Universidad Nacional del Nordeste y también licenciado en Comunicación Social por la misma universidad.
es investigador asistente de CONICET, como ya lo decía María Laura, también del IGE, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, también es profesor adjunto del Seminario de Tesina en el Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades, integra el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estado, Política y Sociedad, que también está alojado en el IGI, en donde codirige el proyecto Cultura Política en Tiempos Violentos. Además, también integra el grupo Gubernamentalidades, de estudios sobre gubernamentalidades, que también funciona en la UNE. Se especializa en estudio de la guerra, posguerra, y actualmente también está enfocado en las campañas y expediciones militares al Chaco por las Fuerzas de Guerra Nacionales durante el periodo comprendido entre 1870 y 1899. Y en las concepciones de sus protagonistas sobre el territorio, sus problemas, peligros y enemigos. Así que bueno, sin más, todo suyo, Daniel. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por permitirme presentar acá algunos avances o algunos acercamientos que estoy haciendo últimamente. Voy a compartir pantalla, ustedes me dirán si se ve. Creo que sí. Bueno, la presentación, el trabajo que vengo a contarles y a comentarles un poco, es un trabajo que estoy iniciando, que estoy arrancando, pero en el que busco mirar desde la grilla de la gubernamentalidad, en articulación con lo que se denominan estudios o nuevos estudios de la guerra, a la producción del Chaco como un territorio, es decir, como un espacio humano y material a ser gobernado, y a la vez quiero ver el papel de las fuerzas de guerra y de seguridad en ese proceso, no solo en su lugar, en su papel de disciplinario y represivo sobre los indígenas u otros sujetos, sino también en el lugar que tuvieron los fortines en la vida cotidiana de los hombres y mujeres que fueron poblando la región. Por esta razón, propongo analizar desde una mirada que hace foco en la noción de conquista los problemas militares emergentes en las memorias de campaña de Chaco, o del Chaco, o al Chaco, publicados por el ministro de Guerra y Marina de Julio Argentino Roca, el general Benjamín Victórica, en 1885, ese es el año de las memorias, y que reúne los partes de guerra, diarios de marcha y otros documentos científicos y militares sobre la serie de expediciones acaecidas entre octubre y diciembre de 1884, que procuraron ampliar la frontera en el Gran Chaco, movilizando fuerzas de guerra desde Salta, norte de Santa Fe, Formosa y Resistencia, hasta en inmediaciones de la Cangallé, las ruinas de la Cangallé, cercanas a la confluencia entre el río Bermejo y el Teuco, lo que se denomina el interfluyo, ¿no? Esta guerra de conquista marcó, desde mi punto de vista, un nuevo periodo en la región, no solo a nivel administrativo, porque se dividió la gobernación del Chaco en el Chaco Central y el Chaco Austral, las actuales provincias de Chaco y Formosa, sino también en cuanto a las relaciones con las poblaciones originarias y el papel jugado por las fuerzas militares en el gobierno de estos territorios. La expansión soberana, realizada fundamentalmente desde Buenos Aires sobre el Gran Chaco durante la segunda mitad del siglo XIX, puso de relieve algunas características de la centralización del gobierno estatal que yo creo que merecen ser analizadas y revisadas. En primer lugar, conectó la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay con el proceso político posterior, puesto que en Argentina, o sea, la Argentina anexó por la fuerza en noviembre de 1869 una parte del territorio paraguayo, valiéndose en el Tratado de la Triple Alianza. En ese año, Emilio Mitre, el hermano del expresidente Mitre, Bartolomé Mitre, se estableció en la ciudad de Villa Occidental, hoy Villa Hayes, y declaró de facto la soberanía sobre esos territorios hasta la frontera de Brasil. Desde allí hasta 1879 hubo un litigio internacional que se resolvió en el 78 a partir del laudo, el fallo arbitral del presidente estadounidense Rudolf Hayes. En ese transcurso, en 1872, el presidente Sarmiento decretó que Villa Occidental se convertiría en la primera capital de la gobernación del Chaco y nombró a Juan de Bella como el primer gobernador. En segundo lugar, el segundo término que a mí me parece interesante rescatar de este periodo, digamos, es el papel de la guerra como evento central en la configuración estatal. En este caso, en este periodo y en este proceso, la creciente intensidad que ganó la actividad belicista contra los indígenas en la frontera del sur, centro y norte del país, que implicó un armado estratégico nuevo que fue mutando durante las décadas del 70 y del 80 del siglo XIX, con las diversas campañas a la Pampa, a la Patagonia y el Chaco. Este fue un proceso lento que tuvo características diferenciales en Chaco y que marca la importancia de leer a la guerra en la consolidación del Estado como fenómenos paralelos.
Y por último, como bien señaló ya Ernesto Mer alguna vez, el Chaco se convirtió en la primera experiencia de gobierno político jurídico territoriano, anticipando la creación de las gobernaciones de Patagonia y Misiones y la Ley de Territorios Nacionales que se declaró en 1884 y declaró la existencia de estas preprovincias, protoprovincias, ¿no? de estos territorios. Este proceso implicó una progresiva y discontinua institución de mando a distancia entre el gobierno central y la capacidad de control de los gobernadores territorianos, y esta experiencia política no puede entenderse sin considerar los dos fenómenos anteriores, pero tampoco alcanzan para poder explicarlo de forma externa. Bien, estos son algunos mapas de algunas cuestiones que las voy a hablar. Desde 1870, sobre el Chaco se llevaron una serie de campañas y expediciones de baja intensidad que buscaban abrir caminos, ¿no? Como la de Uriburu en 1870, la de Fontana en 1880, la de Boyi obligado en 1881, las acciones de 1883, hasta la que voy a analizar hoy, o la que voy a contar hoy, que es la de 1884, que es la de Benjamín Victorica. El Plan de Operaciones de Conquista del Chaco de 1884 y su financiamiento fue aprobado en septiembre de ese año, y se decretó que estaría encabezado por el propio ministro de Guerra, Benjamín Victorica, emulando lo que ya había hecho Julio Argentino Roca antes de ser presidente a fines de los 70 en el sur. El jefe del Estado Mayor iba a ser Manuel Obligado, que desde el 70 ya se desempeñaba como jefe de la frontera norte de Santa Fe. En síntesis, acá se puede ver, el plan consistía en movilizar las fuerzas apostadas, combatiendo caciques rebeldes y acordando un punto de encuentro en las inmediaciones de la Cangalleca. A ver, acá voy a mostrarles. Esta gráfica es el teatro de operaciones, digamos, el lugar de acampamento final de las fuerzas encabezadas por Victorica. Las fuerzas que estuvieron implicadas fueron el Regimiento de Caballería número 12, ahí, bueno, no sé si se llega a ver, pero hay una gráfica. El Regimiento de Caballería número 12, al mando de Uriburu, el Regimiento de Caballería 10, al mando de Ibazaita, el de Caballería 9 de Figueroa, los Regimientos de Caballería 6 e Infantería 7 a cargo de Foderingam, que hasta ese momento era el gobernador del Chaco, con apoyo de una infantería marina y una serie de vapores y torpederas como el Maipú, el Taita, el Tucurú, entre otros. El objetivo final era mover la frontera por aquí. Esta gráfica que se ve aquí son los diferentes movimientos de frontera durante los años, y el objetivo final de la de 1884 fue mover la frontera desde acá, al sur de lo que hoy es Chaco, hasta las márgenes del río Bermejo, como para poder tener un mayor control sobre el interior del Chaco. La campaña se realizó entre el 17 de octubre y el 21 de diciembre, logrando cumplir sus objetivos y fundando 3 puertos: Puerto Bermejo, Puerto Expedición y Presidencia Roca, ¿no? Abriéndose además de manera mucho más intensa la navegación del río Bermejo. Bien, ya Julio Besú, en alguno de sus trabajos, reflexionó sobre la idea de conquista, ¿no? Y lo que él dice sobre la noción de conquista y sobre el concepto de conquista americana es que no puede ser historiada como una experiencia continua, ni siquiera desde el punto de vista del espacio ni del tiempo, ni mucho menos desde la perspectiva de los actores. Entonces Besú va a llamar a las diferentes campañas al desierto, ¿no? Como este eufemismo, ¿no? Unas guerras de conquista, pero desde mi punto de vista esta definición, digamos, es limitada, porque no solamente fueron una guerra de conquista, sino también fueron una guerra civilizatoria, y sobre todo fueron una guerra poblacional o de producción de población. Entonces, esto como un primer apoyo, digamos, teórico o de discusión a nivel más general. El segundo punto tiene que ver con lo que ya Diego Escolar hablaba o marcaba al hablar de la producción de soberanía. Le llamaba esto el conjunto de fuerzas y prácticas que dirimen la articulación de la soberanía estatal, tanto en lo relativo a la sujeción y subjetivación colectiva como a las resistencias, disputas y negociaciones que se dan. Yo creo que esta apuesta de Diego Escolar es interesante porque se distancia de la idea de hegemonía, de construcción de hegemonía, con un papel sobredimensionado del lenguaje, pero desde la perspectiva de su trabajo, y me parece un poco más interesante, la noción de soberanía estatal es limitada y poco productiva, ¿no? La noción de soberanía. Yo considero que es más potente pensar la producción de un territorio de gobierno, es decir, la constitución de cosas humanas, materiales, espacios y conductas que gobernar a partir de la institución de mandos a distancias y en diversas escalas. Bueno, en definitiva, ¿qué fue la conquista del Chaco?
En 1882, 2 años antes de la campaña, Victorica, en una memoria de guerra, afirmaba que era la colonización antes que las armas la que tenían que hacer la conquista del Chaco. Esto es una cita: es digno de estudiarse un sistema conveniente para reducir los indios, evitando su exterminio y haciéndoles servir a los fines de la civilización. Esta sentencia, o la base de esta sentencia en realidad, es la que sostuvo en general las órdenes expedidas por Victorica durante la campaña del 84, y en una parte respondía a los horrores denunciados por la prensa porteña respecto a lo que había sucedido ya en la Nor Patagonia al mando de Julio Argentino Roca. Enrique Maces, en sus trabajos, en sus libros, digamos, señala algo que a mí me parece interesantísimo, que es que la política hacia el indígena nunca fue unívoca, nunca fue homogénea, digamos, ¿no? Osciló entre hacerles la guerra y aniquilarlos, organizarlos en colonia, en campos de concentración o en reducciones, cederles la tierra o incorporarlos al mercado de trabajo o reinsertarlos en sus hábitats de origen junto al resto de las comunidades. Yo creo que él marca un denominador común que, desde mi punto de vista, es potente, que tiene que ver con el tratamiento que se le dieron a las indígenas después de las campañas, que es el tratamiento de un enemigo vencido, ¿no? El indígena pasó a ser un enemigo vencido, y como todo enemigo vencido, su resultado es múltiple y muy disperso, ¿no? Pero en alguna medida la violencia es la base de lo que iba a suceder de ahí en más. La conquista, la noción de conquista, implicaba además desandar el camino de la desertificación que, como ya han señalado Carla Lois, Marian Giordano, Pablo Wright, entre otros, había justificado la guerra contra el indígena, ¿no? En el caso de la campaña de 1884 queda de manifiesto la doble intención de ocupación y de producción de conocimiento. ¿Por qué? Porque las distintas expediciones de cada unidad militar fueron acompañadas de una comisión científica con objetivos esclarecidos de órdenes precisas y militares, que eran documentar, datar, medir, ¿no? Fue esa operación de constitución de saberes las que, en los términos de las memorias analizadas, esto es una cita, han redimido al Chaco, a la civilización, que ha sido hasta entonces un misterio para la geografía y la geología. Bueno, ¿de qué forma aparece, que es un poco lo que quiero hablar hoy, después de este preámbulo largo, de qué forma aparece el indígena en esta memoria de campaña? Yo creo que hablar de racismo o de la división civilización o barbarie versus barbarie no aporta gran cosa al debate ya. Como dice Lenton en algún trabajo, el racismo explícito es un modo común de acercarse a lo desconocido en el siglo XIX. Entonces no descubrimos nada diciendo que eran racistas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, o lo que propongo es partir de algunas premisas. En primer lugar, la noción de territorio, desnaturalizar la noción de territorio. Cuando hablamos de territorio, nos referimos a la constitución de un espacio de gobierno. Es decir, espacio que tiene su superficie material y humana, es decir, tecnológica, entendiendo esto como la disposición de elementos vivos y no vivos que hacen inteligible ese espacio de gobierno. En esa ecuación, el indígena tiene un pie adentro y uno afuera. ¿Por qué? Porque todo lo que queda afuera es desierto y debe invertirse, como decía Lois, mediante el saber y conquistarse mediante las armas. Esta es la base para que los batallones de infantería y caballería sean acompañados por batallones de ingenieros y científicos, ¿no? Van en paralelo, el saber y las armas van en paralelo. Lo que queda adentro, el pie adentro, tiene que pasar por el tamiz de la civilización. Es decir, someterse, reducirse, ser mano de obra, acompañar a las fuerzas de guerra, como fueron, por ejemplo, los escuadrones de indios lanceros que tuvo obligado, que se mantuvieron en el tiempo, incluso en la campaña del 84 había escuadrones de lanceros. Es decir, pasar mediante formas violentas a ser sujetos de gobierno, ¿no? No sujetos de aniquilación. En este sentido funciona la hipótesis de Maces del enemigo vencido, y por esta razón creo que los estudios de la guerra pueden aportar mucho a repensar el proceso de producción del Chaco como territorio. Ojo que cuando digo dentro y afuera, estoy hablando de esta noción de territorio, no estoy hablando de que lo sacan o los meten, ¿no? Sino tiene que ver con una forma en que son incorporados al pensamiento político-militar de la época. Bueno, algunas lecturas generales, o algunas hipótesis generales, que me parece importante aclarar. En principio, las operaciones militares que se sucedieron en ese periodo fueron complejas, no tanto por el terreno o por el enemigo, sino por los recursos limitados y el desconocimiento.
¿Por qué? Porque implicaba movilizar tropas, hacer relevos para no descuidar fronteras ya conquistadas, restituir fortines, hacer operaciones conjuntas entre fuerzas navales y terrestres, mover líneas de frontera, que era todo un movimiento logístico, lo cual muestra que el mayor enemigo era logístico. Es decir, en segundo lugar, fue una campaña científica. Fue una campaña militar, pero fue una campaña científica, para invertir el desierto, como dice Carla López. En tercer lugar, no obstante, esta conquista, inversión, producción del territorio no se hizo sin resistencias, eso está claro. Caciques y capitanejos, que son las definiciones que daban en la época, como Juan el Rey, es decir, el famoso cacique inglés, José Petizo, Cambá, Mesochí, entre otros, generaron un tipo de resistencia y aunque aparece velada en los documentos, existieron, digamos, ¿no? Y requieren ser miradas para poder entender este proceso. Y un cuarto punto, una cuarta hipótesis o una cuarta premisa, es que a pesar de ello la síntesis de la campaña, este documento en particular que les quiero contar, remarca, se esfuerza por remarcar una buena cantidad de veces que no hubo gran oposición de las poblaciones indígenas, y que estas fueron dóciles y que se presentaban de modo espontáneo y se reducían. Entonces lo que les voy a mostrar son algunos ejemplitos, algunos breves ejemplos. Ustedes me dicen si me estoy yendo de tiempo o lo que sea. Lo que les quiero presentar son algunas breves lecturas que armé para esta presentación, que tienen que ver con el diagnóstico del problema, cómo aparece este problema, el problema de la conquista en este documento, cómo se resuelve con los que quedan afuera del territorio y cómo se resuelve con los que quedan adentro. ¿Sí? Ya les pido disculpa, pero esto es un borrador, digamos, lo que estoy armando. Bueno, esta es la portada, esta es la portada de la memoria. Ustedes ven, se llamó, en realidad no es memoria, expedición llevada a cabo bajo el comando inmediato del excelentísimo señor ministro de Guerra y Marina, general, bueno, todo lo que dice ahí. El trabajo que les presento está sostenido en 4 tipos de documentos que están dentro de esta memoria, que son los partes de operaciones dirigidos a Joaquín Viejo Bueno, que fue el ministro interino de Guerra mientras Victorica estuvo por acá. El segundo son las instrucciones y órdenes expedidas a la oficialidad. El tercero es el diario de marcha de avance, escrito por José Garmendia, que es un militar e intelectual conocido, sobre todo por sus trabajos sobre la guerra del Paraguay, pero era un intelectual muy importante en ese momento. Y la correspondencia oficial de Victorica dirigida al presidente Julio Roca. Entonces lo que le voy a mostrar son algunos pasajes para que veamos cómo aparece representado, si quiero, que no es el término que más me gusta, el indígena y su lugar adentro y afuera. Esto es una síntesis de un discurso que dio Victorica cuando fundó lo que hoy es Presidencia Roca, que en los documentos aparece como Presidente Roca, la población de Presidencia Roca, que yo creo que condensa estos dos elementos que a mí me interesan, ¿no? El gobierno y la conquista, o el gobierno y la violencia. Dijo Victorica: nuestra campaña ha sido breve, pero no exenta de peligros y fatigas. El éxito más completo ha coronado el esfuerzo. El Chaco Austral, con sus 5.000 leguas de territorio, ha sido recorrido y batido en todas direcciones, y por la otra banda del Bermejo, nuestras fuerzas han alejado las tribus del otro lado del Salado en el Chaco Central. Los fértiles y ricos campos de sus márgenes pueden ser desde ya segura y ventajosamente poblados. Los indígenas de las tribus de Mocovíes, Tobas y Matacos, que acaban de practicar el cimiento, es decir, los obligaron a trabajar en el monolito de fundación, digamos, del pueblo, donde vamos a colocar el acta de fundación del nuevo pueblo, muestran también que no hemos traído una guerra de exterminio y que nos apresuramos a constituir los centros de progreso para traerlos como fuerzas vivas de la nación bajo su amparo y sus beneficios. Lo que intentaron nuestros mayores hace 3 siglos, lo que hace un siglo repitió el esfuerzo de los patriotas de Salta y Tucumán, se lleva a cabo hoy, pero de una manera permanente y fijando la nueva era abierta al porvenir de nuestra patria. Al norte como al sur se establecen las bases de prósperas poblaciones, en los aduares salvajes desaparece el desierto y la barbarie. Esta segunda parte es un comentario que hace en el diario de Avance Garmendia sobre la misma fundación, y dice: concluida la lectura, el general hizo presente las armas a la bandera del cuartel general, que conducida por el doctor Mayo estaba enastada en la lanza del cacique Toba Rafael, muerto por las fuerzas del coronel Foderino. Anteriormente se habían traído 4 indios para que, representando a las tribus Tobas, Mocovíes, Matacos y Orejudos,
derramasen la tierra sobre la piedra fundamental. Puede muy bien decirse que la barbarie en este instante rendió homenajes al progreso y la civilización. Queda pues en este lugar el comandante, bueno, esto lo voy a pasar, pero se entiende, es este doble juego entre lo que va a quedar afuera y lo que puede, y las maneras en lo que puede quedar adentro, ¿no? Bien, esta idea de diagnóstico es traída un poco de la grilla de la gubernamentalidad y que tiene que ver con cómo es configurado el problema, cómo se piensa que se va a operar sobre el problema. En este caso es la constitución del territorio como un problema, ¿no? Los indios merodeaban sobre las poblaciones y los establecimientos de corte de madera que se aventuraban algunos kilómetros al interior, caían bajo la jurisdicción de los salvajes que les imponían sus condiciones. Esto es una cita. Sin embargo, esto es otra cita, ¿no? Ahí voy poniendo las páginas para que vean que son pequeñas retomas nomás del documento. Sin embargo, todos los datos comprueban que los indígenas tobas y mocovíes que vagaban con sus tribus nómades en el extenso Chaco Austral no eran de consideración, y que esto no sería exagerado calcular uno por legua, y lo anoto para hacer resaltar que tales desechos de la barbarie no podrían soportarse ni un día más, esterilizando para el desarrollo, el engrandecimiento y riqueza nacional uno de sus más ricos territorios. Bien, nuestro campamento en los frondosos bosques de la Cangallé señala el éxito de la primera jornada de la campaña, que ha de dar por resultado la extirpación de la barbarie en los ricos territorios del Chaco, que era incuria injustificable dejar por más tiempo entregados a los horrores del desierto y del salvaje. Difícil será ahora que las tribus se reorganicen bajo, esta es otra cita, que se reorganicen bajo la impresión del escarmiento sufrido, y cuando la presencia de los acantonamientos sobre el Bermejo y el mismo Salado los desmoraliza y amedrenta. Privados del recurso de la pesca para la ocupación de los ríos, dificultada la caza en la forma en que la hacen, que denuncia a las fuerzas su presencia, sus miembros dispersos se apresuraron a acogerse a la benevolencia de las autoridades, acudiendo a las reducciones o a los obrajes donde existen ya muchos de ellos, disfrutando los favores de la civilización, ¿no? Estos elementos, de mi punto de vista, van condensando estos dos espacios, ¿no? Bueno, algunas citas, voy a tratar de ¿cómo estoy de tiempo, Eduardo? Ya estoy medio limpio. Estamos en 20 minutos, así que... ya lo cierro. Sí, sí. Dale. Me quedan algunas citas nada más como para reforzar nada más lo que estoy diciendo. Estas son algunas formas en que aparece el indígena como un elemento de conquista y de corrimiento del territorio, digamos, ¿no? El Chaco Austral debía ser atravesado en todas las direcciones, haciendo una batida general de los restos de tobas y mocovíes que inutilizaban miles de leguas de uno de los territorios más ricos de la República. Debía trasladarse la línea militar sobre el Bermejo, dejando así completamente libre del amago del salvaje aquel territorio. Bueno, sigo. Así sucedió en efecto, batiendo primero la indiada de los caciques Tobas, Santiago y Mesochí, los que habían faltado el compromiso contraído con el comandante Uriburu, que 15 días antes los habían sometido, manifestando en su parte la necesidad de expedicionar de nuevo sobre aquellos para obligarlos a cumplir o deshacerlos, batiendo y derrotando más tarde al más poderoso de los caciques Tobas, azotes del Chaco Austral, el taimado Cambá, que había rechazado toda tentativa de sometimiento y quien sin duda disuadió a los otros de hacerlo, a lo que se mostraron dispuestos. Había otra que me parecía interesante, esta que está por aquí. Hasta aquí queda el camino hecho bien marcado y seguro, y puede garantirse que todo el Chaco Austral queda libre. Si vagan aún pequeños grupos de indígenas en los bosques, familias, no tribus, no tardarán en someterse, porque han perdido los medios de subsistir de la caza, quemando los campos y de la pesca por la ocupación del río. La policía se hará con empeño, y permítame, vuestra excelencia, recomendarle, ordene que la brigada del coronel Blanco active sus operaciones sobre la antigua línea, y de ella al norte, para concluir con los pequeños restos de José Petizo, el último calfulcurá del Chaco, perseguido por una partida del 12, del Regimiento 12, que ha arrancado su marcha en la extrema izquierda. Bueno, algunas cositas del otro, de lo que debería quedar al adentro, digamos, ¿no? De constituir a los indígenas como sujetos de gobierno, ¿no? Esta es una orden general que se le da a la oficialidad y a las comisiones científicas. Estos son una síntesis nomás de algunos de los puntos. Artículo 1, siendo el propósito del Supremo Gobierno no la persecución de los indígenas, sino su reducción a las leyes de la civilización, y darles en consecuencia el destino que mejor convenga, se ordena. Los jefes y oficiales que hayan tomado o tomasen prisioneros indígenas, sea de lanza o de chusma, no podrán disponer de individuo alguno bajo las más serias responsabilidades. Esto se aclara porque el tráfico de humanos
en ese momento era moneda común, ¿no? Indígenas que se vendían como mano de obra para trabajar en casas particulares, y esto lo trabaja Maces muy bien en su libro. Los comandantes de las escoltas cumplirán respecto a los grupos o familias indígenas que pudieran encontrar en su trayecto las disposiciones prevenidas. Esta es otra orden. Estimando que es debido honrar los nombres, perpetuándolos de los que en otra época remota y ahora mismo han contribuido a aquellos, se ordena: 1. El jefe del cuerpo de ingenieros de expedición delineará 3 pueblos. Bueno, esto no. Bueno, tanto en la adyacencia del puerto de expedición como en Presidencia Roca se delineará el recinto para el establecimiento de las colonias indígenas o reducciones de los indios sometidos. Había uno que me parecía interesante, pero no lo puse. Había una cita en la que se le ordenaba a las comisiones científicas que parte de su trabajo sea, se paralelizaba, digamos, la fauna y la flora con la acción de los pueblos sobre los suelos y sobre su hábitat, y se pedía a las comisiones científicas que se los estudie, ¿no? Ese punto de paralelización me pareció interesante, pero evidentemente me olvidé. Bueno, alguna otra cita y con esto ya voy cerrando. No dudo que estas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera. Esto lo trabaja Íñigo Carrera en su ya célebre libro y artículos sobre la conquista del Chaco. Estas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes de madera, como lo hacen algunas de ellas en las haciendas de Salta y Jujuy, si bien considero indispensable también adoptar un sistema adecuado para situarlos permanentemente en los puntos convenientes, limitándoles los terrenos que deben ocupar con sus familias, a efecto de ir poco a poco modificando sus costumbres y civilizarlas. Y esto es lo último. Esto es lo último. Algunos caciques matacos con sus tribus, en número como de 500, me acompañaron en mi regreso hasta este punto, de donde los hice volver. Van muy satisfechos y deseosos, muchos de ellos, de venir para mayo, por el camino que ha asegurado ocuparse en los trabajos de la costa, donde creen que ganarán más. Como 50 de ellos han querido ir hasta Buenos Aires, y los llevo para que trabajen en los arsenales o en Palermo. Son peones buenos y económicos, y juzgo un medio de hacerlos mejorar de condición, sirviendo de ejemplo a los demás. La ocupación militar permanente, la conducta usada con las tribus que, previniéndoles mamás, se ha asegurado su sometimiento voluntario, ha de ir produciendo la reducción completa de todos estos salvajes que pueden utilizarse a favor de la civilización. Bueno, ahí vamos. Y dejo de compartir. Esto lo podemos charlar con alguna pregunta para no seguir robando tiempo. La idea creo que quedó medianamente bien presentada. No se trata nuevamente de marcar el racismo, sino de las dos maneras paralelas de ver a las poblaciones originarias, ¿no? Durante este periodo, y la importancia que tiene esto para pensar las formas de producción política del Chaco como territorio y luego como provincia. Bueno, hasta ahí nomás. Bien, muchas gracias entonces, Daniel. Como decía al comienzo de la presentación del panel, hacia el final abrimos el espacio de preguntas o intercambios. Vamos ahora a escuchar la segunda presentación para el día de hoy, a cargo de Franco Passarelli, que es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster también en Antropología Visual por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, es su sede de Ecuador, y también es doctorando en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente también es becario doctoral del CONICET, por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, donde tiene su lugar de trabajo, y también es docente en la Cátedra de Lenguaje Audiovisual de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencia de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que bueno, todo suyo, maestro. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias en principio por la invitación, por formar parte de este panel. La verdad que muy contento de compartir el espacio virtual con amigues y colegas. Genial me parece la oportunidad. Bueno, un poco lo que les voy a traer es un tema que preparé especialmente para el panel, hablando específicamente sobre la alteridad y viendo cómo se construyen las relaciones de alteridad dentro del audiovisual, dentro del campo audiovisual. Como decía Raúl en la presentación, yo soy antropólogo visual, o mejor dicho, audiovisual.
O sea, trabajo desde la antropología en el campo de la visualidad y específicamente del cine. Entonces, digamos, mi formación es eso, ¿no? Que va con una pata en la antropología y con otra en el cine, intentando ahí unir ambos campos, donde hay muchas discusiones que son comunes, ¿no? Entre el campo de la antropología y más amplio del arte. Así que un poco la presentación que les preparé para hoy es una presentación muy general, muy abierta, porque se trata un poco de poner en discusión, o sea, de en principio presentar algunos elementos básicos que utilizamos para el análisis metodológico de las películas, dado que en el panel me imagino que va a haber formaciones muy distintas entre los asistentes. Así que, bueno, armé una introducción, básicamente pensando en algunos elementos básicos de análisis y algunos elementos teóricos también. Y después, bueno, el análisis de caso, particularmente me voy a detener en dos películas que fueron estrenadas en el mismo año, en 1972, y que fueron producciones exclusivamente chaqueñas. O sea, donde el equipo de producción de la película, el director y todo el equipo de producción, eran chaqueños y filmaron en esta provincia. Así que vamos a ver cómo en ambas películas se construyen estas relaciones de alteridad de diferente forma. Bueno, un poco a nivel general y para entender desde dónde estamos hablando, se trata un poco de la antropología audiovisual, de estudiar la mirada, ¿no? La mirada, el mecanismo, que no es solo el mecanismo biológico de ver, sino que la mirada está inserta dentro de estructuras y de coyunturas políticas, económicas, étnicas, de género, bueno, diferentes, ya sabemos, del tejido social y de la complejidad del tejido social, y se trata de eso, de un poco de entender la mirada anclada a este tipo de problemáticas, ¿no? A este tipo de formas estructurales que digamos que la condicionan, ¿no? Que la condicionan, que la forman, que cada uno, si bien tiene su subjetividad, a la vez está marcado por las condiciones sociales que le tocan vivir. Entonces, un poco se trata de eso, de estudiar la mirada que cada uno y que como sociedad tenemos sobre el mundo, ¿no? De eso un poco se trata la antropología audiovisual en sus diferentes facetas. O sea, los antropólogos audiovisuales no solo analizan el cine, sino también la fotografía, los dibujos, historietas. Bueno, hay muchísimos objetos de estudio y muchísimas aproximaciones metodológicas a ellos. Pero bueno, en principio eso, como dejar claro la mirada en el mundo, ¿no? La mirada de cómo cada uno construye esa mirada y cómo esa mirada está condicionada por los factores estructurales y sociales de nuestra sociedad. Entonces, en el caso del cine, de lo que nos vamos a encargar nosotros es de estudiar básicamente la relación entre el realizador, o sea, el director de la película, aquel que está detrás de la cámara, aquel que piensa la película, que produce la película, que realiza la película, la cámara, ¿no? Como otra entidad particular que dispara múltiples situaciones en el campo y en el terreno, y los sujetos filmados, ¿no? Claramente, o sea, la alteridad, en este caso la alteridad va a estar dada entre estas tres partes, ¿no? El realizador, la cámara y el sujeto filmado. Y a partir de esto surgen, ¿no? Un poco las preguntas de cómo la representación audiovisual interviene en la formación de identidades colectivas. Y esto creo que va a ser un eje de mi exposición, que tiene que ver con eso, con estudiar representaciones que influyen, que condicionan los imaginarios, muchas veces de construcción de identidades colectivas. Y digamos eso, ¿cuál es la función, ¿no? de la antropología en la reproducción o el análisis crítico
de estereotipos culturales sobre la alteridad. O sea, cómo la antropología se posiciona ante eso, y si, digamos, estamos siguiendo, si estamos repitiendo estereotipos culturales de construcción de alteridad, o si los estamos poniendo en un juicio crítico. Bueno, entonces para esta exposición, la idea es estudiar la mirada de los realizadores, que ahora les voy a presentar, un poco sus formas de representar la alteridad, y a mí lo que me interesa es ver de qué manera ellos incluyen en el relato o en su narrativa el conflicto social, que yo creo que va a ser un elemento clave para pensar las formas que estos realizadores están pensando la alteridad. Entonces se trata de estos tres ejes, ¿no? La mirada, el modo de representación y la construcción del conflicto social. Un poco, bueno, esto que les mencionaba acerca de cómo estudiar la mirada, yo en esta presentación me voy a focalizar más que nada en cuestiones de representación, de análisis de imágenes, pero el campo, esto que les mencionaba de la antropología audiovisual, no solo trabaja en la representación, sino también trabaja en la materialidad de las imágenes, o sea, cómo estas imágenes circulan, cómo estas imágenes son apropiadas por los actores, entendiéndolas como artefactos, como objetos que se negocian, que están insertas en relaciones de poder, ¿no? Entonces, digamos, toda esta cuestión de la materialidad de la imagen no la voy a abordar, pero es importante señalar que la mirada no solo es una cuestión de representación, sino que también tiene su lado material, ¿no? Y que, digamos, es una complementariedad permanente entre estos dos estudios. En mi caso esta división es meramente analítica. Bueno, lo que hacemos a partir de estudiar las representaciones y las cuestiones que tienen que ver con las imágenes en la pantalla, se trata de, bueno, una metodología que viene de ya hace unos años, que se trata de estudiar la forma fílmica, y no solo estudiar el contenido de la película, o el argumento de la película, o la trama de la película, sino de ver cuáles son las herramientas audiovisuales, o el cómo está hecha la película. O sea, qué herramientas del lenguaje audiovisual eligió el realizador para contar la historia. O sea, no es lo mismo un tipo de montaje que otro, no es lo mismo un tipo de encuadre que otro, no es lo mismo un movimiento de cámara que otro. Y todas estas herramientas del lenguaje audiovisual y estos modos en los cuales estas herramientas forman sistemas han sido teorizados como modos de representación, que los trabaja muy bien el autor Bill Nichols en un texto que divide los modos de representación en el campo documental, y también Elisenda Ardebol que habla sobre ellos. Bueno, esta es una discusión muy, muy profunda, muy teórica, pero bueno, para que tengan en claro desde dónde estamos hablando. Un poco acerca del cine en Resistencia, en la ciudad de Resistencia. Y acá sí me meto de lleno con las películas. Es que, digamos, a principios de los años 60, se empiezan a producir las primeras experiencias de cine producidas por realizadores chaqueños. O sea, se empieza a producir las primeras experiencias de cine producidas desde el Chaco. Y ya entrados los años 60 y a comienzos de los 70, este circuito de producción se consolida, o sea, si bien no forma una industria, ni mucho menos, ya empiezan a distinguirse ciertos realizadores y cierta continuidad en la forma de producción. Bueno, básicamente las características de este circuito de producción incipiente son que son películas de bajo presupuesto, que muchas de estas películas eran hechas a partir del intercambio de roles entre realizadores, donde un director aparecía como director en una película y camarógrafo en otra. Bueno, había mucho trabajo colaborativo, era un aprendizaje autodidacta, porque pensemos que las escuelas de cine, digamos, estaban lejos del Chaco en esa época. Bueno, la importancia de la UNE, ¿no? Que para el fomento de estas producciones, ahora vamos a ver también eso,
y mucho trabajo interdisciplinario. O sea, no solo eran cineastas que hacían películas, sino que también interactuaban con gente del ámbito académico, aparecían historiadores, antropólogos, gente ligada, bueno, a diferentes campos de las ciencias sociales. Y la red de cineclubes que también fomentaba y promovía la exhibición en estos espacios. Bueno, básicamente los realizadores chaqueños, son 6, 7 realizadores que van a sostener la producción durante estos años. No me voy a detener en cada uno de ellos porque sería un trabajo extenso, pero bueno, para que los tengan en cuenta, son ellos. Y bueno, y ahora, digamos, la película que me interesa mostrarles ahora se llama Oscar Medina Artesano, es estrenada en 1972 y fue hecha por Juan Carlos Vidarte, que Juan Carlos Vidarte formó parte de la UNE, en la Secretaría de Extensión, en el Departamento de Cinematografía, y produjo una serie de películas científicas para el Instituto Agrotécnico. Estas películas reflejaban muchas de las investigaciones que hacía el instituto en los campos y en las chacras del interior del Chaco. Y bueno, Oscar Medina es como un desprendimiento, o sea, si bien no la hizo para el Instituto Agrotécnico, muchas de las formas que usaba para representar, para narrar en estas películas, fueron aplicadas en Oscar Medina. Así que bueno, les voy a compartir un fragmentito de la película, así tienen una idea de lo que estamos hablando. Y, a ver. Así es más fácil. Esto, mi unidad. Muy bien. Como todos los días, la jornada de Oscar Medina se inicia con el mate mañanero. Al igual que la mayoría de los aborígenes chaqueños, Oscar está integrado al pueblo criollo, aunque conserva el idioma de sus mayores y mantiene la herencia de algunas tradiciones que poco a poco se van diluyendo con la adopción de la cultura civilizada. El grupo familiar se pone en movimiento y los niños colaboran con las tareas hogareñas acarreando el agua de la bomba cercana.
Los Medina viven en Villa Sarmiento, barrio suburbano de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, junto a un centenar de familias, en su mayoría tobas, como ellos, que ocupan tierras fiscales y hacen de la changa o la venta de artesanías típicas su medio de vida. Bien. Un poco esa película, ya porque aparte me queda poco tiempo, esperen que se sigue reproduciendo el sonido, ahí está. Nada, esa película la tenía uno de estos realizadores que se llama Jorge Castillo y él me pudo facilitar esa película. Es una película muy interesante que relata un día entero, digamos, en la vida de Oscar Medina, este artesano indígena. Y lo interesante es eso, ¿no? Cómo hay una única voz autorizada para hablar de la historia de Oscar Medina, una voz en off, ¿no? Una narración. Y la idea de esta película es un poco un ejercicio de salvataje, ¿no? Como una idea de salvataje cultural de estas prácticas heredadas del pasado, donde ubican al personaje principal, que es un indígena com, en un tiempo por fuera de la historia, ¿no? La idea es esa, un poco a partir de eso, de ocultar en toda la película se va a desarrollar como un paso a paso de cómo hacer la artesanía, de cómo hacen la artesanía, cómo hacen la cerámica, justamente para que quede grabado el registro audiovisual de esa técnica, porque lo que está detrás de ese pensamiento es que se está perdiendo, que ya eso es algo que se está transformando y que la civilización, como aparece en la película, lo está absorbiendo. Entonces, la película, digamos, responde a un tipo de construcción de alteridad que está marcada por la diferencia, ¿no? Y donde la autoridad y el poder siempre están del lado de aquellos que tienen la cámara, ¿no? Aquellos que están realizando la película. El sujeto filmado aparece silenciado, o sea, básicamente no habla en la película, hablan por él, y digamos, toda la carga y todo el discurso aparece del lado de aquellos que tienen la cámara. Un poco para contraponerlo, el caso de Jorge Ott es otro de los realizadores. Bueno, filmó unas cuantas películas a lo largo de los 60 y 70, es un realizador muy prolífico, y bueno, creo que ya no llego a mostrarlo, pero él filmó una película en el mismo año que se llama En busca de San la Muerte. Esta película está subida en YouTube, la pueden ver, es un cortometraje, dura 20 minutos, y la hizo junto con el antropólogo Miranda Borelli, que él es un antropólogo, fue un antropólogo muy conocido en la región. Lo interesante de esta película es que Ott va recogiendo, a partir de entrevistas a devotos, a gente que hacía o que respondía al culto a San la Muerte, y empieza a registrar entrevistas al interior del Chaco, y esas entrevistas las va a usar como audio de sonido en su película. Y entonces a partir de eso va a empezar a construir el punto de vista de un personaje que tiene mucho de ficción, porque, o sea, es una película actuada por una actriz de la época, pero a la vez toda la banda sonora va a estar construida a partir de relatos de practicantes del culto a San la Muerte. Entonces ahí ya se empieza a incorporar, digamos, cambia la perspectiva totalmente de lo que vimos recién, donde hay una única voz autorizada para hablar sobre un determinado tema, y en este caso son varias las voces de aquellos y aquellas que se sienten identificados con el culto a San la Muerte y que nos cuentan cuáles son los pasos para santificar a la figura de San la Muerte, y a la vez cuáles son las propiedades que este santo tiene. Es una película súper interesante que cambia totalmente la perspectiva de lo que vimos recién.
y incorpora eso, las voces de los sujetos filmados dentro del cuerpo del relato. A la vez, y esto tiene que ver con lo que les mencionaba al principio sobre la construcción del conflicto social y la incorporación en el relato, en Oscar Medina, en la película que veíamos recién, digamos, la vida de Oscar Medina no presenta conflicto, básicamente, es un artesano que produce y luego él se dirige a el CEPA, que es el Centro de Experimentación para la Promoción de la Artesanía, que tenía la UNE en los años 70, y allí aprende nuevas técnicas de artesanía y demás, pero bueno, esa es su vida, básicamente. En cambio, en esta película, En busca de San la Muerte, aparece el conflicto social como uno de los ejes de la construcción narrativa de la historia. Y aparece no solo o sea, aparecen diferentes formas de explotación tabacalera y algodonera, aparece la falta de empleo, la migración, la violencia policial, aparecen un montón de conflictos que rodean a la figura de San la Muerte, y, digamos, no es el culto de San la Muerte por el culto, no es lo cultural por lo cultural, sino que es lo cultural como emergencia de un montón de procesos sociales o como inserto en el tejido social que lo rodea. Entonces me parece que es una película súper interesante y que la construcción de relaciones de alteridad en esta película es muy distinta a la que vimos recién. Bueno, para cerrar un poco, para que vean, digamos, que estas películas circulaban en la región, en la provincia, sus directores presentaban las películas y demás, así que eso. Y bueno, para cerrar un poco, y algunas notas como para pensar, se trata de revisitar, y creo que es un trabajo más que pendiente, la historia del cine en relación a la construcción de la alteridad y de la mirada, ¿no? de cómo las películas han construido este tipo de relaciones. Hay muchos trabajos igual sobre cine etnográfico y sobre la historia del cine etnográfico que trabajan sobre esto, pero creo que es un debate que hay que seguir dando. Se trata un poco de pensar quiénes toman la palabra, por qué lo hacen y cómo es que lo hacen, ¿no? Creo que ese es el trasfondo de todo este trabajo. Bueno, también estudiar las relaciones de alteridad en otros formatos, complementarios al audiovisual. También, bueno, no solo en el trabajo con archivos, estudiar estas cuestiones, sino también en los audiovisuales actuales, ¿no? Y cómo hoy en día estamos reproduciendo o no estas formas, ¿no? O si estamos siendo críticos ante estas formas. También, bueno, esto se trata de pensar en los archivos audiovisuales y del vacío que hay de archivos e intentar seguir buscando nuevos, que la verdad que es un tema súper pendiente. Y por último, cómo estas películas contribuyen, ¿no? a delinear una imagen de provincia y de región a lo largo de la historia que tienen que ver con las políticas de memoria, ¿no? Cómo se construyen las políticas de memoria a partir de estos imaginarios creados por estas representaciones. Así que eso, gracias. Y perdón si me pasé algunos minutos de tiempo. Bien, muchas gracias, Fran. No, exacto en el tiempo, así que perfecto, todo en orden. Así que bueno, pasamos entonces a la última exposición de este panel de hoy, y después vamos al espacio de intercambio. Así que ahora nos resta por escuchar entonces a la última expositora del día de hoy, a Cecilia Quevedo, que es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba, es licenciada también en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Villa María, actualmente es investigadora de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente en la cátedra también Política y Comunicación de la Facultad de Ciencia de la Comunicación también de la Universidad Nacional de Córdoba, y del Seminario Ciudad y Producción Histórica de las Subjetividades en la Facultad de Psicología de la misma universidad. Forma parte del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Hábitat y del Programa de Investigación, Ideología y Prácticas Sociales y Conflicto. Actualmente participa del PICTO, del Proyecto de Investigación Científico y Tecnológico de la Universidad Nacional del Nordeste también, Turismo Cultural o Mercantilización de la Cultura, el impenetrable chaqueño como construcción etnográfica. Así que, bueno, escuchamos, Ceci. Bueno, muchas gracias, Raúl, muchas gracias también a mis compañeros, Daniel y Franco, que fue un gusto escucharlos, y me quedo masticando muchas cosas. Bueno, en primer lugar, Raúl, si querés
pasar la presentación de mi parte. Ahí voy. Bueno, y mientras voy haciendo algunos comentarios o precisiones sobre lo que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con lo que fue mi tesis doctoral. Yo, como decía Raúl, soy licenciada en Ciencias Políticas, soy cordobesa, notarán la tonada, y desde el año 2007 tuve oportunidad de viajar a la provincia de Chaco, en primer lugar a Castelli, donde llegué por amistades y relaciones que uno va construyendo, y a partir de ahí pude vincularme con lo que se llama una ONG, que se llama Junta Unida de Misiones, que hacía de los años 60, que está en la región trabajando con poblaciones indígenas. Y a partir de allí empecé a pensar en la posibilidad de realizar mi tesis de grado sobre un municipio que está en el Impenetrable, en Villa Río Bermejito puntualmente, y desde entonces que vengo pensando la cuestión de la vivienda y las comunidades indígenas, ¿sí? Lo que quería es compartirles en esta oportunidad son algunos de los resultados o algunos comentarios, algunos hallazgos, por decirlo así, sobre ese proceso. Yo comencé en el 2008 a hacer mi tesis de licenciatura, y luego, entre el 2010 y el 2015, realicé la tesis doctoral y nunca cambié el eje, ¿sí? De alguna manera me sostengo en ese tema, y lo que me posibilitó la posibilidad de pensar la exposición, de la invitación de Raúl como de Belén para participar en el panel, también es este ejercicio, ¿no? Que cuando uno lo deja mucho tiempo a eso que hizo, o le agarra como un enojo, o volvés a hacerle preguntas, ¿no? Volvés a masticar algunas de las cuestiones que uno fue construyendo como objetos de estudio, que fue preguntándose, que fue teorizando, que fue leyendo, en ese contexto particular. Si querés poner la primera filmina, bueno, y una de las cuestiones que me parece interesante como para contarles qué fue lo que hice en esa tesis doctoral, como yo les digo, el periodo que abarqué como recorte temporal fue el 2004-2014, ¿sí? Fue un año o una década donde la característica fundamental fue la gubernamentalidad nacional y popular, para usar la misma categoría de Daniel, ¿sí? O hegemonía nacional y popular, y fue un periodo que de alguna manera implicó una reconfiguración entre las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿sí? De alguna manera, como va a decir Claudia Briones, hubo unos cambios sustantivos en relación a el lugar de interlocución entre la alteridad de los indígenas como alteridad y el Estado, los lugares de autoridad, pero de alguna manera había marcas, huellas o políticas del periodo neoliberal que no cambiaron del todo. Y en el intento de construir un problema de investigación, yo les decía, llegué a Villa Río Bermejito en primer término, y había algo que me llamaba la atención en las primeras entradas de campo y demás, y eran estas casitas chiquitas, ¿sí? Esta imagen que les muestro es simplemente como para graficar de cuál es el programa de viviendas que yo me encargué de trabajar, que es el programa Mejor Vivir, un programa que desde el 2005 tuvo su lanzamiento a partir de una planificación nacional.
la planificación de la política del Programa Nacional de Vivienda, ¿sí? Una política nacional de un convenio entre todas las provincias, de tal manera que desde el ministerio se iba bajando los institutos de vivienda, el Ministerio de Planificación y Obras Públicas, a los institutos de vivienda, y se implementaban en función a las necesidades de los distintos municipios, localidades de todo el país, sin tantos ajustes, es decir, una política nacional que se aplicó en territorio, que se implementó en territorio. No había cambios a nivel administrativo en la provincia de Chaco, es una política más bien universal, si se quiere. Esa fue una particularidad que a mí me llamó la atención a la hora de problematizar ya no solo un municipio, Villa Río Bermejito, sino 3. La tesis de grado yo solo trabajo con Villa Río Bermejito, un trabajo muy, muy sencillo, y a medida que iba avanzando en el doctorado iba tratando de buscar algunos puntos en común con 3 municipios, bueno, también le sumé Misión Nueva Pompeya y el Sausalito, que tienen una característica común, forman parte de las localidades de tercera categoría, sería en la Constitución provincial, pero con muchas diferencias históricas, que fue teniendo más y cada vez más interés por parte mía, ¿sí? Conocer cómo eran la historicidad de estas localidades, con distintas improntas, incluso con distinta población indígena, en el caso de Sausalito y Misión Nueva Pompeya, población de la etnia Huichí, y en el caso de Villa Río Bermejito, de la población Com, y sin muchas precisiones, alrededor de la mitad de la población se daba, desde la información municipal, incluso desde los censos, que ya estaban menos desactualizados que ahora, alrededor de la mitad de la población es indígena. Entonces, en ese contexto, una de las preguntas que me orientaron, que me generaron interrogantes, fue de qué manera los estados locales o los municipios significaban la inclusión de los pueblos indígenas en materia de política habitacional, ¿sí? ¿Cómo hacemos para cruzar una temática tan abordada por el mundo de los arquitectos, donde los programas y las planificaciones de la vivienda, mucho no trabajaban sobre los contextos interculturales o sobre las decisiones y las disputas que traían aparejadas en la política más real, en los contextos más cotidianos, como pueden ser las municipalidades de estas localidades? ¿Cómo eran los criterios de decisión de a quién darle una vivienda, a quién otorgarle, dónde realizarla, en qué parte de las localidades, en qué zonas, en qué áreas? Entonces fui haciéndome preguntas sobre esas situaciones, sobre esas aristas, y por un lado la decisión fue abordar en concreto lo que para mí eran las lógicas de reconocimiento del municipio, que tampoco era muy trabajado en el campo de las ciencias sociales, como una forma de Estado de la cual mucho no sabemos. El municipio es como, centrémonos en lo provincial, centrémonos en la política nacional, es como si allí no se negociaran identidades y recursos, que es una de las cuestiones con las que voy a considerar como uno de los puntos de partida. Y por otro lado, ¿cuál era la experiencia de esas comunidades indígenas que de manera inusitada en la historia de la provincia de Chaco, y me atrevería a decir de la década, eran como nunca incorporadas a la política estatal, tanto la política asistencialista, ¿sí? Los indígenas y las poblaciones subalternas en general, eran incorporadas a las pensiones no contributivas, los planes sociales, y por otro lado, la política de vivienda se hacía cada vez más
posible, ¿sí? El déficit de, habitacional, como le va a llamar la provincia de Chaco, parecía ser cada vez más saneado, para usar una metáfora poco feliz. Entonces, ese fue el punto de partida de la construcción del problema de investigación, ¿sí? Y de alguna manera ya no era solo la casa, como lo trabajé en la tesis de grado, ya no era solo, sí, como el caso de Villa Río Bermejito, que fue un gran disparador para hacerme muchísimas preguntas. En el año 2007 tuvo una inundación y el municipio, que en ese momento estaba gestionado por Lorenzo Ebner, un intendente que falleció hace no muy poco tiempo, hace 2 planes de vivienda. Uno, familia criolla, que tenía unas características arquitectónicas particulares, tenía 2 habitaciones, galería, una cisterna de agua bastante considerable, y mejor vivir para aborígenes, la casita que ustedes ven. Ese fue un punto disparador y sumamente generoso en la posibilidad de pensar si en el resto de las localidades pasaba lo mismo. Pero también si en el resto de las localidades las pertenencias culturales se organizaban de la misma manera, ¿sí? Hay criollos, hay indígenas, hay gringos, como parece que la hegemonía cultural chaqueña viene diciendo, a pesar que se cuestiona el crisol de razas, viene sosteniendo en distintas formas del imaginario social. Bueno, algunas de esas preguntas fueron como disparadoras. ¿Querés pasar a la segunda filmina? Y en ese corrimiento, que ya no era solo la vivienda, en esta intuición de politóloga novata, que recién empezaba a ver las lógicas de poder en el territorio, y que pensaba que la vivienda en sí misma era una forma de disciplinamiento y regulación a los Foucault, ¿sí? Que la vivienda de por sí performaba la experiencia de la familia, de esa nueva familia indígena que era, entre comillas, beneficiada con una vivienda, sino que se fueron generando nuevos interrogantes. Ya no era solo la vivienda, sino el conjunto de la vivienda. Y a medida que iba avanzando en la posibilidad de realizar trabajo de campo, en Nueva Pompeya, como en el Sausalito, veía que las distribuciones espaciales que yo encontraba en Villa Río Bermejito, que es un lugar turístico desde larga data, en donde la costa del río es para las casas de fin de semana, casas impactantes de ciertas clases sociales chaqueñas y no chaqueñas, y las áreas marginales, que también eran áreas inundables, eran los territorios disponibles que la municipalidad construía, estas unidades habitacionales, que en los planes originales se anexaban a la casa preexistente, pero que en la mayoría de los casos se hacía como una vivienda en sí misma. Y en ese proceso, en ese desplazamiento y en esa comprensión de que en cada localidad tenía su propia lógica, su propio ordenamiento espacial, también tuve que complejizar la mirada sobre cómo ver eso, cómo leer a nivel teórico estas cuestiones, ¿no? Una de los ejes, porque acá lo llamo eje, también pensando en la exposición, y en la propuesta del panel, en su énfasis multidisciplinario, me pareció interesante plantear estos ejes que me sirvieron para construir este objeto de estudio. Por un lado, hay un debate ya clásico, sobre todo en los años 90, un debate que tiene diferentes referentes, ¿no? Pero que se pregunta por, o debate o polemiza en torno a la redistribución, como esa necesidad del Estado de otorgar cierto reconocimiento en términos económicos, materiales, ¿sí? Pensando en el componente de clase que tienen las poblaciones subalternas, o esta lectura más anclada en la lucha de reconocimiento
en donde el énfasis está puesto en la cuestión cultural, la cuestión identitaria. Uno reconoce en la medida que respeta la subjetividad y la identidad del otro, ¿sí? Y que esa subjetividad es una radical intersubjetividad, ¿sí? Porque no hay posibilidad de un sujeto autónomo. Bueno, en esa reflexión que era muy propia de la teoría política y de la filosofía política, me fue dando un marco insuficiente, pero un marco teórico para pensar esta nueva hegemonía nacional y popular que ofrecía al mismo tiempo políticas redistributivas, políticas asistenciales, política social, y por otro lado reconocía a los ahora denominados pueblos indígenas. ¿Sí? Me daba una matriz analítica como para pensar en primer término en la complejidad social que me interesaba ver. Por otro lado, un eje que yo llamo semiótico, pero que es profundamente historiográfico, que tiene que ver con los discursos de larga data. Ahí aparece todo esto que Daniel nos traía a la discusión, y es la configuración de la provincia de Chaco en un territorio histórico de Gran Chaco, con distintos hitos de dominación, de construcción de soberanía, en los cuales no me voy a detener, pero evidentemente hubo un esfuerzo en esa tesis por historizar tanto el periodo de construcción de la Estado-Nación como el periodo de provincianía, ¿sí? Y ver ahí qué rol ocupaban los municipios como proveedores de sentidos de pertenencia, ¿no? En esta nueva provincia, ¿cuál fue el lugar de estas incipientes estados que también surgían con la provincialización, podríamos decir, por más que tienen su historicidad siempre muy particular? Y por otro lado, pensando siempre en ese gran tiempo histórico, como va a decir Bastín, en todos esos trabajos y antecedentes de la academia y particularmente de la Universidad del Nordeste, como los trabajos de Mariana Giordano, que fueron fundamentales para comprender esa construcción del indígena chaqueño, de las cuales evidentemente no podía despegarme, ¿no? En la construcción de hegemonía político-cultural provincial. Y por otro lado, un tercer punto que me parecía interesante y que tiene que ver con lo más antropológico, ¿no? Que tiene que ver con los contextos situados y donde el municipio no solo era un proveedor de recursos, no un proveedor de bienes determinados, de asistencia determinada, sino que allí, en esas instancias, en esas oficinas municipales, en esos edificios de las tres localidades, pasaban otras cosas, era mucho más que lugares de paso. Allí no solo se disputaban recursos, sino que también identidades. El vínculo de las poblaciones indígenas y los intendentes era sumamente interesante para indagar la construcción de la demanda de la vivienda y esa tensión entre poblaciones indígenas y funcionarios estatales, ¿sí? Este programa Mejor Vivir que se bajaba, en última instancia quedaba en manos de los intendentes, eran ellos que iban a decidir, iban a hacer sus listas, iban a otorgar la vivienda, iban a decidir quiénes iban a ser beneficiados y quiénes no. Y por otro lado, también me parece interesante mencionar esos trabajos antropológicos como Claudia Briones, que ponían el acento, también volviendo a estas hegemonías provinciales, que tienen que ver con las construcciones paralelas de provincianía y alteridad, ¿no? Cómo la construcción de aboriginalidad siempre es particular, y en el caso de los tres municipios es particular, y donde progresivamente me permitió ver que analizar la política de vivienda y las disputas en torno a la vivienda era un interesante escenario para ver cómo se configuraba la alteridad,
¿sí? Cómo se configuraba, ideas de comunidad local, ¿sí? Esa idea de en Sausalito somos estos, en Bermejito somos esto otro, en Nueva Pompeya somos esto otro, pero sobre todo era un lugar interesante para anclar el sentido de espacialización a la diferencia, ese sentido de esa maquinaria territorial que tienen las construcciones hegemónicas en un periodo determinado, ¿sí? No solo era identidad en términos simbólicos lo que se disputaba en la política de vivienda, sino también, te pido disculpas por el ruido, sino también profundamente material, ¿sí? Construcciones profundamente materiales donde se puede ver el interjuego de la desigualdad. Así como decía Daniel Chao, decir que son racistas no nos dice nada, la política de la vivienda es un caso súper interesante para ver cómo se configuran ciertas desigualdades. Sobre todo porque lo que más han ganado con dar viviendas y hacer viviendas han sido la industria de la construcción. ¿Sí? Eso me parece un punto de partida súper interesante para no solo pensar el trabajo de campo, el análisis de esta relación de las que les hablo, sino también como marco para pensar esta hegemonía nacional y popular, este recorte que yo les marcaba 2004-2014. ¿Sí? Pasa a la otra diapositiva. Y en ese abordaje, y como tercer punto de síntesis, creo que la riqueza del trabajo en esa investigación lo que me permitió ver son los distintos escenarios que ahora para este panel le estoy llamando escenarios, que tienen que ver ya no con la vivienda sola, ya no con la vivienda con otras viviendas, sino la vivienda en relación a un conjunto de simbolizaciones, de signos, ¿sí? La vivienda en un espacio más grande que ha tenido lugar tanto el acomodamiento de los indígenas como ciudadanos, como generalmente evangélicos, como generalmente peronistas, generalmente trabajadores, cómo la política de vivienda ha permitido, de alguna manera, y esto como una de las conclusiones, dar cuenta de ese interjuego y esas relaciones que se dieron en un modo particular en este periodo histórico. ¿Por qué a nivel nacional? Como les decía, porque la casa y el otorgamiento de la vivienda formaba parte de una política más amplia de expansión del consumo, ¿sí? Estas localidades no solo se vieron transformadas por la cantidad de viviendas otorgadas, que no solo es del programa Mejor Vivir, o sea, había muchos programas a nivel nacional, el Ministerio de Desarrollo Social hizo sus programas por vía del INAI, etcétera, etcétera, sino que permitía ver de alguna manera cuál era el desciframiento provincial que se hacía de esta retórica bienestarista, ¿sí? Hay algunas discusiones bien interesantes sobre este bienestar de la mayoría y hasta qué punto ese bienestar de la mayoría es de las poblaciones subalternas, hasta qué punto han sido formas de bienestar este mero otorgamiento de la vivienda. Por otro lado, también fue interesante para ver el escenario provincial en lo que, a nivel de lo discursivo, cómo hubo un corrimiento, sobre todo analizando el gobierno de Roy Nikitsch respecto al paso de Capitanich, cómo hay allí un énfasis en el lugar, esto estableciendo un corpus de análisis con los diarios y la prensa de ese momento. Pido disculpas por el ruido. Analizo puntualmente cómo se va configurando lo que para mí fue el paso de un énfasis discursivo en el genocidio étnico a un discurso defendido por
Roy Capitanich, de Imposible, ¿no? De reparación histórica. ¿Sí? Bueno, terminamos como podamos. Por otro lado, un escenario regional donde el lugar del impenetrable como construcción ideológica se va reconfigurando, ¿sí? A partir de que se convierte en un lugar donde el otorgamiento de la vivienda es una forma de intervención más, una forma histórica de intervención, y por otro lado, para cerrar, cómo esos escenarios locales y las municipalidades en sí mismas han implicado la disputa de recursos y identidades entre municipios y poblaciones indígenas. Les pido disculpas, hasta acá llego porque el ruido es imposible. Bien, muchas gracias, Ceci. Entonces, bueno, no te preocupes por el ruido, son cosas que pasan en esta cuestión de la virtualidad. Y hoy ya no tenían que hacer eso, están construyendo, pido disculpas. Sí, no pasa nada, es lo normal, muchas veces pasa la cuestión de la virtualidad también con esta, digamos, exposición de lo doméstico en lo público, también ocurren estas cosas, así que igual se pudo seguir bien y no hubo ningún problema en seguir lo que estabas presentando, así que gracias. Gracias a los 3 expositores, vamos a ahora abrir el espacio para preguntas o intercambios o comentarios respecto a las presentaciones. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para hacer, directamente, bueno, abre el micrófono. Por ahí, si hay otros que quieren preguntar, bueno, se pueden ir anotando en el chat o directamente preguntar en el chat y yo recojo las preguntas. Así que, bueno, dejo abierto si alguien quiere preguntar algo. Yo tengo un comentario, no sé si... Adelante, Fer. Sí, ahí está. No, tengo un comentario para acá el compañero Chao. Igual yo siempre trato de establecer ciertos paralelismos, digamos, con lo que yo trabajé o trabajo y eso. Y no, en un momento mencionaste al comienzo, son varias cosas, pero voy a tratar de sintetizar. En un momento mencionaste esta cuestión de los fortines, ¿puede ser? ¿No? O sea, y la idea, lo que te iba a preguntar, porque después quizás se me pasó, bueno, es si, digamos, alrededor de estos fortines, donde, bueno, estaban los militares, el ejército, etcétera, si había algún tipo de relación, digamos, entre los habitantes de estos fortines, o bueno, los militares, si había algún tipo de relación, vamos a decirlo de alguna manera, y no se enojen si me equivoco con el término, pacífica o de intercambio con digamos, los originarios, si había algún tipo de relaciones de ese tipo, y digamos si en los fortines, y de vuelta a esto yo tendría que saberlo, porque lo estudié en la carrera de grado, ya quedó en el camino, pero digamos si las familias en algunos casos acompañaban a los militares, digamos, en la campaña, ya mujeres, ¿no? O sea, etcétera. Eso por un lado. Y nada, después lo que me llamó la atención, esto también que mencionaste, de que eran enemigos vencidos, o sea, como que los etiquetaban de ese modo. Y bueno, nada, los romanos también tenían todo como un procedimiento, digamos, ¿no? Para que siempre de que había alguna insurrección en la frontera, bueno, el ejército derrotaba a ese grupo y había un procedimiento por el cual el grupo se tenía que rendir y ahí se firmaba como la paz, o se establecía la paz. Y lo último, quizás esto porque no me estaba funcionando bien acá el audio, mencionaste, puede ser, regimientos de lanceros que eran, si no entendí mal, que eran, digamos, estaban constituidos por gente, digamos, por pueblos originarios. Ah, bien. No, porque eso también la integración que hacían los romanos
vamos a decir, los no romanos en el ejército, digamos, era como una de las principales vías. Pero nada, esos son paralelismos y comentarios nerd que hago sobre esto. Así que nada, les agradezco a los tres y nada, eso. ¿Respondo o es una ronda ahí de preguntas y al final? ¿Cómo hacemos? Respondé sí mientras... Dale. Mirá, respecto a las relaciones de los fortines y los pueblos originarios, me falta trabajo como para poder establecer con claridad eso. Lo que sí, entre la década del 70 y los 90, bien entrado, lo que uno ve, por ejemplo, en las memorias de los comandantes de frontera de Salta o Frontera Norte, o en las memorias de los gobernadores, sobre todo en la memoria de los comandantes de frontera, que es lo que hacían el trabajo de policía, ¿no? Que era las denuncias constantes que había del tráfico de armas y personas y bienes que había en toda la zona ribereña, digamos, del Bermejo, el Paraná, pero sobre todo toda la zona del Bermejo. Porque no solamente, o sea, los fortines eran lugares donde se instalan. Nosotros tendemos, a ver, no todos los fortines eran iguales, a veces había fortines que estaban formados por 3 personas, que estaban tirados ahí en algún lugar, porque yo mostré una imagen, pero la línea de frontera era larga, ¿no? Cubría una parte bastante larga, y cada tanto había un fortín tirado ahí, y algunos de los fortines podía tener una unidad medianamente decente, pero otras no. Muchos fortines eran arrasados por los indígenas, etc. Entonces las relaciones que había no eran estables, no eran siempre las mismas, pero sí que había relaciones legales e ilegales, digamos, con los indígenas. Por ahí la más estabilizada fue en la unidad donde estaba obligado, ahí en Reconquista, no solo porque ahí se formó una reducción que se llamó San Antonio de Obligado, una reducción indígena, sino que estaba controlado por el mismísimo coronel, después general del Obligado, digamos. Entonces el tipo de relaciones que se daban ahí, por lo menos en lo que uno ve, ¿no? Esto siempre entre comillas, eran relaciones más amistosas, si se quiere, indígenas trabajando para las fuerzas militares. Y respecto a ver, tu segunda pregunta era si las familias acompañaban a las campañas, sí. De hecho, cuando yo tengo una fuente, un documento que quiero elaborar, que son los pases de revista, es decir, las listas de unidades y quiénes estaban conformadas en esa lista de unidades que se realizaron para otorgar unos premios en 1888 a los, como le decían, a los expedicionarios al desierto, entre ellos las expediciones al Chaco, y ahí uno ve mujeres, ve, no sé, 10 hombres, 15, una mujer. Y esto López Piacentini le llamó las fortineras. Bueno, ahí él marcaba ya eso hace un tiempo, pero eso te muestra que había mujeres que acompañaban a la campaña, pero no solo acompañaban, digo, eran pilares porque eran las que organizaban la cuestión más doméstica, organizaban las cuestiones más de los alimentos, es decir, no eran solamente, yo no sé si combatían, eso ya no lo podría asegurar, digamos, pero era una práctica común en la época que las familias acompañen a los soldados. Y respecto a los lanceros, el escuadrón de lanceros indígenas, que después tuvo un nombre que ahora no recuerdo, no solo existió, sino que además obligado para bardear a la organización central, digamos, por la falta de recursos que se hacían. Hablaba de lo bueno que eran los lanceros en contraposición de lo malo que eran los soldados que le mandaban, digamos. O sea que existieron, tuvieron una prolongación en el tiempo y además combatieron en la misma campaña de 1884 contra otras poblaciones, digamos. Estos conflictos entre poblaciones, yo no lo pude llegar a pasar, pero hay varios pasajes de la memoria donde se pone en relieve que lo que hay entre comunidades también es conflicto, entonces lo que vienen a hacer
que viene a hacer el Estado es también reducir esos conflictos interétnicos, si se quiere, digamos, ¿no? Pero sí, los escuadrones lanceros existieron y duraron bastante. Muchas gracias. Después igual, en otro momento te pregunto, porque tengo ahí otras. Si no, se va a ir esto. Gracias. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario, alguno de los panelistas. Ahí, Pedro, que preguntás por el chat, sí, la tesis de Ceci está, tengo entendido, Ceci, que está en el repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba. Así Sí, que esto, ahí paso el enlace por si quieren leerlo. dale. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, comentario sobre las exposiciones? Sí, bueno, agradecerles a Daniel, a Franco y a Ceci por haberse sumado a esta idea del panel. Realmente ha sido un gusto escucharlos y bueno, un poquito unos breves pensamientos así que me surgieron mientras los escuchaba. Era en el caso de Daniel, pensaba en una categoría que aparece mucho en la zona de Pampa y Patagonia, Las Fuentes, que es la de Indio Amigo. Y pensaba, ¿no? si aparece o no las fuentes chaqueñas y el indio amigo pensable también como un sujeto de gobierno, en cierto punto, como vos planteabas. Y en el caso de Fran, bueno, me parecía súper interesante, ¿no? Lo de la voz legitimada, ¿no? Cuando en el primero de los videos solamente se escucha cantar el gallo y bueno, y también se escucha la naturaleza, que me parece que ese no es un dato menor y que ya aparece en las fuentes que analiza Daniel, y también en lo que analiza Ceci, ¿no? La vivienda chiquita con mucho espacio afuera, el contacto con la naturaleza y esa vinculación estrecha entre el ser indígena y con la naturaleza que genera una exotización, ¿no? y que aún hoy la percibimos en discursos contemporáneos, ya sean turísticos, por ejemplo, para la misma zona. Entonces, bueno, me parece que hay unos cruces súper interesantes que se pueden hacer en la mirada de cada uno de ustedes desde disciplinas distintas, pero que creo que confluyen a enriquecer el análisis. Así que bueno, era simplemente eso como, bueno, un comentario breve de cada una de sus presentaciones y bueno, una vez más, gracias y bueno, iremos por más. No sé si alguno de ustedes, si no yo te respondo lo de Indio Amigo. Vos sabés que la categoría Indio Amigo no es más pensable para los procesos anteriores a las campañas, porque hasta la campaña de Roca, digamos, el proceso de relación con los indígenas era muy negociado, digamos, ¿no? Esto está claro, había más negociación hasta las campañas de exterminio, digamos, ¿no? De avance total, donde la categoría de indio amigo se cae, porque la categoría de indio amigo cae cuando aparece la de enemigo vencido, ¿no? Esto, por favor, es muy esquemático, lo digo como para poder sintetizar 50, 100 años de historia militar, digamos, y de relaciones de las poblaciones no indígenas con las indígenas, pero en la fuente específicamente la categoría indio amigos en estos documentos no aparece como tal, digamos, porque esto lo trabaja Rato y otros, es un proceso anterior. Desde mi punto de vista es anterior, cuando había que negociar. Ahora no hay que negociar. Esto es, o te quedás adentro o te vas afuera. No, los procesos de negociación son menos simétricos, ya son absolutamente asimétricos desde las campañas. Y esta categoría entonces entra a caer con todo el proceso de violencia política que hacía a posteriori, ¿no? Todo lo que sucedió a fines del siglo XIX, y ni hablar de las reducciones y las masacres de la primera mitad del siglo XX, digamos, ¿no? Donde esa cuestión de la negociación ya no era ni siquiera una posibilidad.
Bien, no sé si hay alguna, pero yo tengo un par de comentarios y preguntas, un poco sobre la posición de Fran y también sobre lo de Ceci. Lo de Dani está también mucho más lejano de mi campo de laburo, pero me parece súper interesante también, más allá de las evidencias obvias, que como decía, lo del racismo y la civilización barbarie, que eso ya está incluso en los textos de Sarmiento, o sea, uno lo puede leer y ese paradigma fue importante, sino que es ver en las fuentes y los documentos cómo eso se da en las dinámicas locales, ¿no? Y cómo eso ocurre también de manera diversa y no solamente a partir de algo que ya era evidente, sí, que era la cuestión del racismo propio del siglo XIX también. Pero concretamente para lo de Fran y lo de Ceci también me interesó mucho, sobre todo, bueno, lo de Fran también vos presentado yo, es una pregunta desde alguien que es totalmente ignorante, ¿no?, del campo de la antropología visual, pero también teniendo en cuenta que hay muchos alumnos que están y por ahí les interesa el tema, pensar en esto que vos decías de cómo no es neutral, digamos, la presentación, porque a veces tendemos a pensar que lo que aparece en una pantalla es algo objetivo, ¿no?, que es un poco una idea, y cómo, si ustedes trabajan esa distinción entre película y documental, vos siempre hablas de película, por ejemplo, pero a veces cuando, digamos, en el lenguaje común, la idea de la película es como que se entiende que es una ficción, pero la palabra documental se le da como otro valor más de, bueno, el documental sí es como una realidad más objetivizada. Sí, en el análisis que ustedes hacen de antropología visual analizan también cómo circulan esos materiales y cómo son presentados. Si al tratar de presentarlos como documental hay una intención de legitimar más aquello que está presentado ahí, o si eso es o no juega un papel tan importante eso, porque eso creo que es algo importante. Muchas veces pasa, digamos, en los estudiantes que por ahí el análisis de materiales audiovisuales lo lleva por ahí a tomar como fuente de autoridad aquello que aparece en el documental, cómo darle un valor de eso es lo que pasa, ¿no? Y no que también es una construcción, como bien mostrabas vos. Si hay alguna diferencia ahí, algún análisis de eso. Y a lo de Ceci, concretamente, bueno, yo estuve haciendo trabajo de campo, viviendo varios meses en Pompeya este año, trabajando con la comunidad marista. El enfoque de la antropología es la religión, ¿no? Pero bueno, pensando en una iglesia intercultural que últimamente ha, digamos, cambiado el paradigma desde un proceso más civilizatorio, si querés, de catequesis, para orientar también mucho el desarrollo social, ¿no?, concretamente también. Tengo entendido, bueno, los maristas tuvieron algún proyecto de vivienda que era un poco distinto al estatal, ¿no? Pero la pregunta concretamente es si vos viste que otros actores, además del Estado, en este caso, bueno, los maristas en Pompeya, tuvieron un rol preponderante también y propusieron, digamos, miradas respecto a la política habitacional. Si bien, bueno, podría incluírselo en un sistema de gobernanza, ¿no?, en el sentido de que también ONGs y otros actores que no son el Estado tienen un rol casi estatal, ¿no?, tienen un rol muy importante en esas comunidades. Y si pudiste ver algunas tensiones que tienen que ver con esto, que, por ejemplo, pasa mucho en Pompeya, al menos yo lo vi con la comunidad wichí, esta práctica tradicional de abandonar una vivienda cuando fallece un familiar. Si eso aparecía, si vos lo viste en el laburo de campo, cómo se dan esas tensiones, qué pasa, porque la mirada etnocéntrica es a estos indígenas tontos dejan la casa y van a vivir a un rancho, y en realidad eso es mucho más complejo y mucho más profundo. Si vos pudiste ver algo de eso. Y bueno, gracias por las dos preguntas, porque es de la cantidad de cosas que no pude mencionar. Evidentemente sí, las ONG en la provincia de Chaco, para mí siguen siendo un campo inabordable de interés, pero sí, definitivamente, en el caso de Villa Río Bermejito, la experiencia de la JU tenía proyectos de vivienda por autoconstrucción, que era propio de la época, me parece los 60, 70. De hecho, un historiador, Miguel Leone, que es una persona que acaba de incorporarse como investigador de CONICET, que viene trabajando el rol de las ONG como servicios pastorales en Chaco y Formosa, un referente para mí de estos temas, me facilitó ese archivo, que tengo que seguirlo trabajando, por cierto. En el caso más emblemático, me parece que es el proyecto de Guillermina Hagen, que también implicó viviendas para los indígenas, viviendas de materiales. Las primeras viviendas de materiales fueron para población indígena, en el paso de los 60 a los 70, que es muy interesante también ese proyecto, porque no solo la llegada de Guillermina no solo implicó las casas, sino también la experiencia de la luz eléctrica. Cuando las máquinas de la cooperativa se detenían,
se iluminaba la noche, se empezaban con las mismas máquinas, se iluminaba se iluminaba alrededor de la plaza, y que también tiene que ver con las formas de regulación de la experiencia, ¿no? De la experiencia del sujeto con otros en estas localidades cuando todavía no eran tan urbanas. Sobre la experiencia, sobre el Sausalito, obviamente el proyecto de Soneira tiene viviendas, también es interesante para analizar. Y sobre lo que comentas, tuve un incidente revelador con un referente indígena, con un líder indígena que hacía poco había fallecido un familiar y se fue de la vivienda, se la dejó a otros familiares, pero fue para mí sumamente importante cómo operaba ese mecanismo, porque yo sabía dónde vivía en el barrio Huichí, en el Sausalito, iba ahí, nunca lo encontraba, y él me decía, anda a La Palmera. La Palmera es el supermercado, el mercadito de la localidad. Me decía, me vas a encontrar ahí. Y yo iba y digo, pero ¿por qué está acá esta persona? Hasta un día que llovió y me quedé más de la cuenta, como suele pasar, una persona, un criollo, me cuenta lo que le había pasado hace poco a la familia. De hecho, no era hijo de él, era hijo de su esposa, pero había fallecido un joven de un paro cardíaco, y por eso se tuvo que ir y estaba viviendo en la asociación comunitaria. Ese caso fue para mí muy interesante, evidentemente, para pensar qué pasaba con la vivienda, porque no se podía destruir como hubiese sido otra casa, no se podía abandonar, era una casa de material, y evidentemente era muy fuerte y era insostenible la presencia de la persona que había dejado la familia, así que se habían ido. Pero sí, es muy interesante pensarlo, y pido disculpas por el ruido de nuevo que volvió. Sí, bueno, en relación a esto que decía Raúl, sí, un poco estas diferencias entre documental y ficción, sí, son diferencias un poco modernas, ¿no? Como de la modernidad, de decir, bueno, la ficción es algo creado y el documental es algo que refleja la imagen, donde la imagen refleja el mundo y la realidad. Y en verdad, bueno, obviamente que en los debates posmodernos todo esto está totalmente cuestionado, quebrado, hay miles de variantes de hibridación entre ambos tipos de discurso. Pero es súper interesante de pensar que también estas películas que se producían en el Chaco durante esta primera época mezclaban mucho de estas herramientas. O sea, eran, digamos, a priori ficciones que intentaban o emulaban ser documentales. O sea, eran lo que se llama docudramas muchas veces. Que recogían historias locales, que recogían con gente de la zona, actores sí, nativos y demás, y pensaban una historia para ese actor, y a partir de eso construían una narrativa, emulando, digamos, el hecho de eso, de la cámara invisible, del estar ahí, de la situación real, como si no estuviera la cámara presente, ¿no? Como si fuese una cámara invisible que está filmando esa situación y no provocara nada en los hechos. Entonces, nada, creo eso, que hay un fuerte cuestionamiento. O sea, película es todo, básicamente. O sea, no es solo ficción, sino que también es documental. Cine es todo.
Y nada, y es súper interesante, o sea, desde la antropología visual hay muchísimo debate acerca de esta cuestión de la objetivización, de la cámara en tanto reflejo o construcción de la realidad. Hay muchísimos cuestionamientos a este modelo, ¿no? Como mimético de representación, donde se sigue, o sea, y hablando de hegemonías y todo esto que venimos charlando, es el modelo hegemónico también, ¿no? Esta cuestión de pensar al documental como reflejo de la realidad. Y en verdad, digamos, el documental, como cualquier imagen que producimos, es una construcción, ¿no? Donde el que está detrás de la cámara tiene intereses, tiene ideologías, tiene posicionamientos, tiene experiencia. Entonces, y ese mecanismo de pensar a las imágenes como reflejo de la realidad, digamos, es funcional a un modelo, claramente, ¿no? Al modelo que vivimos en la actualidad, el modelo político, económico, social. Y es el modelo, como les decía, hegemónico, porque también se refleja, por ejemplo, en la televisión, ¿no? En la televisión, básicamente, en los noticieros lo que nos dicen es que es la realidad objetivizante, ¿no? Y siguen este modelo de ocultar el posicionamiento, de invisibilizar a aquellos que producen las imágenes. Entonces, creo que tiene que ver con muchas cosas y está bueno pensarlo. Me parece que eso. Bueno, y esta cuestión que vos mencionabas también de la imagen como fuente, sí, sin lugar a dudas que es una fuente de muchísimas cosas. Bueno, como decía Belén, por ejemplo, del espacio, ¿no? Se puede analizar y en relación a lo que decía Cecilia también, de la vivienda, de la construcción, de la espacialidad, así como múltiples análisis de los valores que la imagen tiene en sí, o sea, lo que la imagen nos está mostrando. Y también es interesante pensar y es mucho del análisis que hacemos, lo que no muestran las imágenes, ¿no? O sea, lo que está por fuera de esas imágenes. Hay una frase que me gusta mucho que es encuadrar, o sea, poner la cámara y encuadrar es siempre esconder, ¿no? O sea, es siempre ocultar. Aquello que nosotros recortamos siempre envuelve, o está envuelta en un mundo mucho más amplio. Y ese encuadre solamente nos muestra ese pedacito de aquello que nosotros seleccionamos y que en verdad es uno entre tantos. Entonces, me parece que va más que nada por ese lado, por el hecho de pensar las imágenes, eso, no solo como fuentes de valor en sí, sino qué es lo que pasa detrás de esas imágenes, ¿no? ¿Qué es, quién las construyó, para qué, para quiénes, cómo las hizo? Esas son las preguntas de investigación que nos hacemos. Entonces, va por ese lado. Eso. Bien, sí, eso que decías último es súper interesante porque, bueno, pensando también más como lingüista, ¿no? Que hablábamos del silencio al comienzo del panel y cómo entendemos la comunicación a veces solo como emisiones verbales, y en realidad también la comunicación está construida de una especie de tejido que va desde las interacciones hasta los silencios. Y también, ¿no? En el cine, como también lo que se ve en cámara dialoga con aquello que no se ve, y lo que se ve es parte también de aquello que no se ve. Pero tendemos a pensar siempre y a hacer el foco, valga la redundancia, más que nada en lo que se ve, ¿no? Y no analizamos tanto lo que se oculta. Entonces creo que eso está muy interesante, eso que plantea de pensar también, ¿no? Y traer porque en realidad se da en esa, como decía Ceci, no podemos pensar en un sujeto autónomo, hablar de sujeto, hablar de intersubjetividad al mismo tiempo, y hablar de representaciones, también hablar de aquello que sale de la representación y que también está en diálogo con lo que se representa. Así que, bueno, interesante, si alguien tiene alguna pregunta o comentario más, si no, vamos ya haciendo el cierre. Bueno, entonces simplemente agradecerles nuevamente a Dani, a Fran y a Ceci por haber participado del panel. Interesantes reflexiones que nos dejan para
seguir pensando también mucho en nuestros propios temas de investigación, pero también para pensar también en nuevos temas, ¿por qué no? Que un poco también la intención de esta jornada, compartida también mucho con estudiantes de grado y también de posgrado, que bueno, por ahí también esto interpela de alguna manera algunas agendas de investigación y lleva también a encontrar nuevos rumbos, dialogando siempre en las interdisciplinas, que es un poco la idea que tenemos de este panel. Así que bueno, nuevamente agradecerles y si quieren hacer algún comentario de cierre cada uno de los panelistas y nos despedimos. Bueno, yo vuelvo a agradecerle porque además me impulsaron a agitar una parte de mi trabajo que no estaba mirando, así que realmente además de estar en este espacio tan amistoso y lleno de amigos y amigas, así que nada, espero que me vuelvan a invitar más adelante, que podría llegar a decir algo un poco más robusto que lo que dije hoy, pero bueno, eso, agradecerles un montón. Sí, por mi parte lo mismo, felicitar a los organizadores. La verdad que eso, lo que les decía al principio, o sea, son jornadas muy fructíferas. Me parece que el intercambio disciplinario es fundamental y eso, y alentar a seguir desarrollando estas discusiones. Bueno, ahí se metió un perro bot, pero ahí está. Pero eso, como seguir alentando estas discusiones que me parecen que son fantásticas para seguir desarrollando. Así que gracias. Bueno, yo finalmente, aprovechando el silencio, que lo estoy valorando mucho ahora, aprovecho también a agradecerles enormemente y sobre todo la posibilidad de escucharlos a los dos. Dani, confío que en breve eso será un hermoso artículo que te podremos leer. Y Franco, excelente, quisiera verlo de nuevo porque me quedé con un montón de preguntas y dudas y cosas que se me cruzaban en la cabeza, así que me pareció súper interesante el intercambio y bueno, en esto de seguir pensando la alteridad en nuestro presente y las nuevas formas de construirla, representarla, me parece súper valioso, así que agradecido por el espacio también. Bien, simplemente para cerrar, bueno, vamos a dirigir después a la dirección de correo de cada uno de ustedes los certificados de asistencia y también a los expositores, los certificados. Nada más, muchas gracias a todos y todas los que estuvieron presentes, escuchando. Se va a poner también el video y la grabación en el canal de YouTube del IGI para difundir también por ahí quienes no pudieron verlo o no pudieron asistir por coincidencia con otros eventos. Los pueden ver también por ahí quizás en diferido y bueno, también seguir pensando y evaluando lo que reflexionando sobre lo que nos planteaban aquí los expositores. Así que nada más, muchas gracias nuevamente a todos y todas y ojalá que nos veamos pronto en otros eventos similares. Hasta luego.